Garachico, un rincón en el norte de Tenerife, fue uno de los puertos más prósperos de la isla, hasta que en 1706 la erupción del volcán Trevejo cambió su historia para siempre. La lava arrasó el puerto, pero también regaló a este pueblo una de sus mayores joyas naturales, el Caletón. Hoy, esas coladas de lava solidificada forman piscinas naturales que se llenan con el vaivén del Atlántico. Un lugar perfecto para refrescarse, nadar entre formaciones rocosas únicas o simplemente disfrutar del paisaje. Justo al lado, la imponente presencia del castillo de San Miguel, superviviente de la erupción del volcán, aún vigila la costa. No muy lejos de allí, el Charco de los Frailes, otra piscina, esculpida por el mismo volcán, nos dio la oportunidad de refrescarnos en sus aguas cristalinas. Garachico, el Caletón y en general toda su costa son la unión perfecta de historia y naturaleza, la prueba de que incluso después de la destrucción, la belleza puede renacer. Disfrutar de Garachico no es solo contemplar sus paisajes, sino también vivir sus tradiciones más profundas. Las fiestas de julio comienzan con un acto de mucha fe y tradición. La Virgen del Carmen recorre las calles entre música, aplausos y mucho ambiente. ¡Viva el escapulario! ¡Que la gloria del cielo! El momento más esperado llega en el muelle. La Virgen es subida por los marineros a su embarcación y sale al mar acompañada por decenas de barcos decorados para la ocasión. Desde la costa, vecinos y visitantes disfrutan del espectáculo mientras observan las embarcaciones partir hacia el océano. Y cuando cae la noche, la celebración continúa. La Virgen es nuevamente portada hasta la playa y embarcada. A nuestra Virgen salve marinera, con cantos y vivas venerada, con gozo de gentil autoridad guiada, Señora del Carmen nuestra bandera. Las luces de los barcos, la música y los fuegos artificiales llenan el puerto de un ambiente especial. La embarcación nocturna, movida a remo, tiene un encanto propio, más tranquila, más íntima, con el mar iluminado y la emoción de todo un pueblo acompañando a su Virgen. Cada 5 años Garachico se transforma. Las fiestas lustrales en honor al Santísimo Cristo de la Misericordia llenan el verano de color, tradición y alegría. Desde el primer día, el pueblo sorprende con su decoración. Los vecinos llevan meses fabricando cientos de miles de flores y adornos de papel que usan para encalanar casas, calles y las plazas más emblemáticas del pueblo, como la de Ramón Arocha, que este año 2025 ha sido decorada con la temática del Día de los Muertos, en honor a México. Una explosión de color que convierte cada rincón de esta céntrica plaza en un lugar mágico para pasear y disfrutar. El día 1 de agosto arrancamos la fiesta con la feria Vinos y Tapas, una cita para saborear la gastronomía local, brindar con vinos de Tenerife y compartir buena música en directo en un ambiente cercano y acogedor. Al día siguiente, la fiesta cambió de tono con el gran desfile de carrozas. Estas son auténticas obras de arte sobre ruedas elaboradas por voluntarios y carroceros locales. Las calles empedradas y estrechas obligan a las carrozas a avanzar lentamente. Todo está calculado a centímetros. Sus casas solariegas del siglo XVI y XVII, con sus balcones de madera, han sido y son testigos directos de la magia del evento. Estas adoquinadas calles se llenan de fantasía, creatividad y alegría, con vecinos y visitantes vibrando al ritmo de las bandas de música y aplaudiendo cada una de las 5 carrozas que participaron iluminando la noche. Al final del recorrido, en la Plaza de la Libertad, las carrozas se detienen para mostrar su esplendor a los allí presentes, mientras un maestro de ceremonia da detalles sobre el diseño y simbolismo de estas alegorías sobre ruedas. Rodeada por un sol dorado y 12 estrellas como reina profética. A sus lados, 4 caballos cabalgan anunciando esperanza, fuerza, destino y revelación.
La mañana siguiente arranca con la solemne Eucaristía y la procesión del Santísimo Cristo por las calles del pueblo, otra muestra de fe y devoción. El marco arquitectónico de la iglesia de Santa Ana del siglo XVI y reconstruida después de la erupción, junto con el convento de San Francisco, producen el contraste precioso del arte efímero de las flores de papel junto al patrimonio centenario de Garachico. Ya por la tarde, las carrozas vuelven a llenar de color el recorrido, y al caer la noche, llega el momento más esperado, la emoción desbordada de las tradicionales bolas de fuego. El estruendo de los fuegos artificiales, unido al resplandor de las bolas ardientes lanzadas desde la ladera, revive simbólicamente la erupción del volcán de 1706. En esas horas mágicas, Garachico se transforma. Miles de personas abarrotan sus calles para no perderse una celebración única, que solo se repite cada 5 años. Habrá que esperar hasta 2030 para volver a sentir estas experiencias que aceleran el corazón y que laten en el alma de un pueblo marcado para siempre por la lava y el fuego. Cuando el eco del fuego se apaga, Garachico vuelve a vestirse de tradición. Es el turno de la romería, un desfile de fe y fiesta donde carros engalanados, trajes típicos y melodías canarias llenan de vida las calles. La tarde previa a la romería de San Roque, pasean al santo por algunas calles de Garachico cercanas a su ermita. En una plaza se detiene la procesión ante un balcón, donde lo homenajean con una hermosa canción. Después de este recorrido, San Roque regresa a su ermita para descansar y estar listo para la romería del día siguiente. ¡Viva San Roque! ¡Viva! ¡San Roque! ¡Viva! ¡San Roquito! ¡Viva! Esta festividad tiene sus raíces en el siglo XVII, cuando una epidemia asoló el puerto de Garachico. La remisión de la peste fue atribuida a la intercesión de San Roque. Las carretas son en principio grupos de amigos. Por ejemplo, esta en donde voy yo, somos 4 socios, donde tenemos la carreta, somos los que organizamos, desorganizamos, es decir, participamos todos dentro de la carreta. Pero aquí nosotros, por ejemplo, dentro de las carretas hemos hecho unas especies de estatutos. Tenemos una norma que nosotros como socios tenemos una cuota, que pagamos junta, pagamos todo lo que sea, y después cuando sea el día de la romería, pues se paga lo que es el tema de la participación dentro, repartiendo vino vino, carne, fruta, huevo. Yo, Jorge. Con mucho gusto. Me llamo Josué. Josué, ¿y eres de aquí de Garachico? Yo soy de aquí, de Garachico, de Los Reyes. Al final es tradición familiar, venía de romería. Sí. Y bueno, esto se lleva en la sangre. La devoción a San Roque marca siempre este día y siempre estamos esperando que llegue. A las 2:30 la romería comienza oficialmente. A la cabeza San Roque, seguido de un rebaño de cabras y ovejas guiadas por sus pastores. Le siguen carretas engalanadas tiradas por bueyes y vacas, parrenderos tocando y cantando canciones típicas del folclore tradicional canario. Devotos y amantes de las costumbres populares recorren las calles de Garachico, mientras miles de asistentes se agolpan junto a las carretas en busca de algo para comer y beber. Notamos que había menos grupos de parrenderos bailando, en comparación con otras romerías como la de la Orotava o la Laguna. Sin embargo, la emoción y la devoción se sienten en cada calle, en cada carreta y en cada mirada de quienes participan. Algunos boyeros nos comentaban que las carretas iban muy llenas de gente, lo que dificultaba el control de los bueyes y vacas. Además, a diferencia de otras romerías a las que hemos asistido, en Garachico las carrozas son más altas, lo que hace más complicado acceder a la comida y bebida que los romeros ofrecen a los visitantes. La fiesta culmina con el tradicional baile de romeros en la plaza de San Roque, donde las orquestas Sensación Gomera y grupos Aoco pusieron ritmo a una jornada llena de alegría y tradición. Garachico celebra su pasado, su cultura y su gente, compartiendo con todos la esencia de una tradición que vive y perdura. Si te ha gustado nuestro viaje por las calles de Garachico y sus fiestas, ya sabes,
Dale al like, suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y no olvides activar la campanilla para no perderte nada de nuestras próximas experiencias.